Calle 11 hoy tiene la suerte de contar con Camilo González. Él es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia. Tiene muchos años trabajando en tema de derechos humanos, de pacificación, y le hemos invitado para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en ese país tan querido para México. Hace, pues, vamos, para más de un mes, el ministro de Hacienda, de Finanzas, presentó una propuesta de reforma fiscal. Nadie se hubiera imaginado que iba a ser el clavo que pinchó el globo para una revuelta social de proporciones mayores. Y ahí arranca esta conversación. Camilo, gusto en saludarle. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ricardo. Es un placer estar en este programa para tratar de entender también lo que está pasando en nuestro país, que es tan inédito. ¿Se imaginaba usted que una propuesta de reforma fiscal podía generar una dinámica de revuelta tan impresionante, no solo en la capital, sino también en Cali y en el resto de ciudades relevantes de Colombia, como lo que hemos estado viendo estas semanas? Pues yo podría decir que nadie en Colombia puede decir que se había imaginado una explosión en más de 800 ciudades de Colombia, de los municipios, de los 1.200 que tiene, para que durara con millones de personas durante un mes. Vamos a cumplir mañana, se cumple un mes del inicio de lo que se ha llamado paro nacional, de modo que es una situación única, no tiene antecedentes en Colombia, incluso cuando se hizo un gran levantamiento convocado por los empresarios contra la dictadura en el año 58. En ese momento, esa movilización duró 8 días, pero no como ahora, solamente en 3, 4 ciudades. De modo que no tiene antecedentes, una movilización urbano, rural, además con unas características muy particulares, es decir, que no es una insurrección, no es un levantamiento armado, es una protesta multitudinaria. Ahora, tengo la impresión, y corríjame por favor, Camilo, si me equivoco, que no es una movilización, sino son movilizaciones en plural. O sea, desde aquí alcanzo a observar la movilización indígena, por ejemplo, en Cali, que es muy distinta a la movilización de estudiantes en Bogotá. Incluso reacciones distintas de las autoridades. Entonces pareciera como que son como estos lagos que se forman por afluentes distintos. ¿Cuáles son esos afluentes principales? Bueno, yo creo que sí hay, digamos, para seguir usando esa imagen, sí hay como un torrente que es común. Se trata de una explosión social con causas que son generales, que tienen que ver con el tipo de manejo de la catástrofe económica y social, de la recesión hecho por el gobierno, que es visto por la gente como un trato cruel y discriminatorio, es decir, mucha exigencia y pobreza para la mayoría y enriquecimiento en medio de la pandemia de una forma exorbitante y a los ojos de todo el mundo para una minoría. Entonces hay una indignación común. Pero por supuesto, en medio de eso hay reivindicaciones sectoriales, ¿no? Los estudiantes son un intérprete de un interés general. Es curioso, es decir, los estudiantes no están saliendo para que les pongan matrícula cero, que es un punto. Los jóvenes están saliendo porque son como el sensor del malestar social. Pero hay demandas, por ejemplo, los camioneros, que han impactado mucho, bloqueos de vías, tienen unas reivindicaciones particulares sobre los peajes, sobre la obsolescencia de los vehículos, la situación de puertos, por ejemplo, el puerto más grande de Colombia en el Pacífico, pero que es el 60% del comercio de exportación e importación, tiene unas demandas represadas particulares. Entonces, digamos que la explosión general dio al mismo tiempo motivo para la confluencia, para seguir en esa idea de muchas dinámicas, y entonces esto se refuerza. El caso de los indígenas es algo muy curioso, porque la fuerza indígena se concentra en el sur de Colombia y se movilizó hacia Cali, y no se movilizó con un pliego indígena, sino que se movilizó solicitándole al gobierno un cambio de políticas frente al conjunto de la población y con una solidaridad con los manifestantes de Cali.
Entonces ahí es muy curioso porque es de altísimo contenido reivindicativo, de sensibilidad por el hambre, por las condiciones sociales, pero también de un gran contenido político. A ver si me permite regresar a lo de la reforma fiscal. Si ponerle impuestos, si no me equivoco, por ejemplo, a los gastos mortuorios en plena pandemia, o ponerle impuestos al pago de las pensiones en pleno momento de desigualdad, pues sí es de insensibilidad absoluta frente a lo que está viviendo la población. O sea, esa iniciativa es, digamos, la exhibición más grotesca de esa indiferencia. ¿Me equivoco? No, no, así ha sido. El tema de la reforma tributaria fue pues detonante simbólico, entre otras cosas, porque antes de la pandemia, meses antes de la pandemia, en noviembre del año 2019, se hizo una movilización y una paralización impresionante. Hubo una explosión social, no de esta magnitud, pero muy grande, y el tema del reclamo de la gente fue de manera inmediata el que no se impusiera una reforma de impuestos gravosa para la gente. Mm. El gobierno hizo una negociación, habló lo que llamó una conversación nacional, pero apenas la gente se desmovilizó, se descuidó y además en condiciones de la pandemia, aplicó una reforma en la cual le entregó, mediante mecanismos tributarios, le entregó en pesos colombianos, pero son algo así, lo equivalente al 10% del total del presupuesto de la nación Ujú. a 4 grupos económicos, los más ricos. En el año de la pandemia, los grupos financieros tuvieron utilidades de 55 billones de pesos, que eso es una sexta parte del presupuesto de toda la nación. Es decir, utilidades, por un lado, creadas por condiciones propicias por el gobierno, y traslado de plata de los impuestos a los sectores más ricos. Y a los sectores más pobres, pues el 42% de la población pasó a estar por debajo de la línea de pobreza y millones por la línea de miseria. Entonces, esa inequidad, esa insolidaridad, acompañado de corrupción, 50 billones de pesos robados en un año de pandemia, es la entrega de contratos, la repartija, la rapiña del poder. Entonces, por supuesto, la explosión no solamente es porque la gente está con hambre, que está con hambre, ¿no? Porque está cerrado todo, sino porque además está acompañado de una inequidad, insolidaridad, corrupción, comportamientos mafiosos. La reacción del gobierno de Duarte ha sido, digamos, vista desde afuera con ambigüedad. Por un lado, perdón que se le diga así, pero pareciera un ejecutivo, una presidencia ausente, ¿no? Encerrada, pero al mismo tiempo nos llegan noticias de muchachos que no llegan a su casa, muchachos que podrían estar desaparecidos, o incluso el uso de la fuerza pública, de las armas, de la pólvora en contra de los manifestantes de las comunidades indígenas. Déjeme irme a corte y me ayuda ahora a entender el gobierno dónde está y la fuerza pública o la fuerza del orden público cómo está actuando frente a la libertad de manifestación y los derechos humanos, que son materia propia de lo que se ha trabajado desde hace tantos años. Camila, nos ha llegado hasta acá la noticia de que podría haber un número muy importante de jóvenes desaparecidos. Se hablaba incluso de 1,000 jóvenes que no habían regresado a su casa, que podrían estar detenidos, que podrían haberles desaparecidos como en épocas de las dictaduras militares. ¿Es de ese tamaño el problema, la gravedad, o se ha exagerado un poco esta noticia? No, el problema es gravísimo. Pues se han dado diferentes números porque la situación ha evolucionado, pero hoy presentamos un pliego, una solicitud a la Fiscalía para que nos informe del paradero de 346 jóvenes, hombres y mujeres, que han sido retenidos en medio de la protesta y no se sabe su paradero, no se sabe en dónde los tienen. Y el gobierno dice que están en proceso de búsqueda, dice que son menos, que son 134. Fueran 20, sería un escándalo, pero son más de 300 que lo están buscando los familiares, sus compañeros. Es una situación gravísima porque ya hay 3 de ellos que han aparecido muertos, ¿no? Entonces, y hay situaciones muy graves en esto,
Pero esto pues no solamente es el tema de los desaparecidos, es que ya llevamos 60 muchachos que han sido ultimados así, por balas, la mayor parte de ellos de policías y un porcentaje de gente de civil que va con armas a veces al lado de la policía. Son una especie de grupos parapoliciales, paramilitares que se han ido conformando y que han atacado en algunas partes. Ahora, ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que el gobierno ha calificado no que se trata de una protesta, sino que esta protesta en realidad está manipulada por el terrorismo, por el narcotráfico, que se trata de no de una protesta legítima, sino que ella está atravesada, es por una acción terrorista. Entonces la respuesta es de guerra. Las ciudades donde hay manifestaciones, donde la gente incluso hace un desmán, le tiran piedras a un banco o cosas por el estilo, los declaran teatro de operación militar. Entonces, es una respuesta como si fuera de una guerra urbana. Eso es lo que conduce al abuso de la fuerza. Ahora, yo he estado siguiendo el desempeño del presidente Duque, pero sobre todo la elocuencia del expresidente Uribe, que en distintas entrevistas, particularmente alguna que dio a CNN, justamente tomado el discurso que usted está dando, es decir, la de la militarización frente a estas fuerzas de la revuelta. Y lo que me tiene más impresionado es que tanto el expresidente Uribe como su partido, su fuerza política, gozan de una legitimidad grande. Si está viendo números de un 40, 45%. ¿Cómo explicarse que el presidente está ausente, que el expresidente juega, que tiene un discurso militarizante y que al mismo tiempo goza pues, de un respaldo tan importante? No, no, lo notable es que el gobierno se ha debilitado mucho, ya porque se presenta, digamos, un gobierno paralelo. El presidente Duque en realidad ministra, pero al mismo tiempo el expresidente Uribe manda, da orientaciones, interpretaciones. Entonces eso ha debilitado, todo los ha debilitado, lo ha desprestigiado muchísimo el gobierno porque aparece que el presidente no gobierna, que el otro intenta gobernar, pero como es un gobierno parainstitucional, pues tampoco gobiernan. Y sobre todo no responden a los problemas. O sea, se han esperado un mes. Mire, el ejemplo más típico, Buenaventura, un puerto del tamaño de Buenaventura, que tiene bloqueado todo, y se demoró un mes el presidente de la República para ir a solucionar un problema de un flujo de caja, que es el problema de Buenaventura. Tienen la plata para unas obras prometidas hace 3 años y no se las entregan a la gente. Y es decir, todo, es una desidia, una indiferencia, pero ¿por qué? Porque tienen una lectura de que aquí estamos es ante la amenaza terrorista contra el Estado. Y esa lectura les sirve porque quieren manejar la situación hacia las elecciones para mantener en el poder a un gobierno desprestigiado y a un partido político en decadencia, que es el partido del presidente Uribe. Necesitan una guerra para poder mantenerse en el poder. Cierro con la última pregunta y perdóneme la desventaja o la alevosía de las comparaciones, pero siempre ayudan. En Chile parecía que las cosas estaban desmoronando a principios del 20 y la idea de ir por una nueva constitución despresurizó, ordenó la vida democrática chilena, ¿no? En otros momentos, acuerdos generales, concordatos, digamos, pactos políticos han permitido darle cauce a estas energías sociales o, de plano, nuevas elecciones generales, ¿no? Para que un nuevo liderazgo emerja y se haga cargo de la circunstancia. ¿Ve posibilidades de una nueva constitución, elecciones generales, un gran acuerdo nacional? Es decir, alguna salida política, civilizada a lo que estamos observando. Sí hay salidas para manejar la situación. Se las han dicho al presidente de todos modos. Uno, que saque un plan social grande, que siquiera le dedique, no sé, 8 puntos, 10 puntos del Producto Interno Bruto, un plan social de alivio, de reactivación de la pequeña empresa, un plan social. Lo segundo, que cambie la operación militar y policial como control del orden urbano y de la protesta y alivie en ese sentido.
Eso acompañado de otras medidas que se está hablando de hacer una recomposición de gobierno y de dar trámite a ciertas reformas, echar para atrás la reforma tributaria y dejar de entregarle las platas prometidas a los empresarios y ciertas medidas. Eso puede cambiar, pero si el gobierno dice, no, vamos a escalar, conmoción interior, militarización, más muertos, la gente se va a rebotar. En Colombia la represión no está jugando el papel de interiorizar el miedo. La mayor represión y la mayor muerte está produciendo más indignación. No es un movimiento de jóvenes. Los jóvenes son los que están, por supuesto, en la vanguardia de la protesta, pero sus madres, sus abuelas, sus hermanas, los indígenas, los campesinos, es impresionante. La campaña electoral comienza y sería un paso adelante si se hace un pacto de vida y un pacto de garantías para que esas elecciones se vean como la posibilidad de canalizar también el descontento. Pues muchísimas gracias, Camilo González. Vamos a darle seguimiento muy puntual a lo que está pasando en Colombia y no sé cuánto le agradezco la generosidad de la explicación para quienes afectivamente estamos muy cerca de lo que está ocurriendo con ustedes, pero sí la distancia nos impide tener pues, la visión y la información que hoy nos ha puesto aquí sobre la mesa. Gracias por venir a Calle 11. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Mucho gusto.